noches con todos. Gracias por estar nuevamente en una reunión más de la universidad en el desarrollo de lo que son las actividades de prevención en el contexto de prevención de riesgos disergonómicos y psicosociales en general, pero que trata de contribuir no solamente al contexto general del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, sino que también queremos aportar a lo que corresponde a la gestión de esa actividad muy particular, que es la actividad que se hace en el trabajo remoto, el home office, que ha venido en razón de la pandemia, que ha aumentado en gran cantidad en razón de la pandemia como una medida necesaria para las actividades, pero que se va a quedar durante un largo periodo, incluso post pandemia, porque se ha visto que tiene muchos beneficios, además de limitaciones, beneficios que contribuyen a la actividad que se va desarrollando. En ese contexto, vamos a desarrollar el curso, o perdón, la sesión de riesgos disergonómicos en home office, que va a tratar de establecer la identificación de estos factores de riesgos y cómo debemos gestionarlo, cómo debemos medirlo para los profesionales, cómo debemos analizarlo, que no escapa de lo que ya realizamos anteriormente, como gestión o monitoreo de riesgos disergonómicos, sino que tiene una característica muy particular, que no entramos a la casa de estas personas, no entramos a la casa de cada trabajador, de cada colaborador, sino que lo gestionamos con ellos. Es cuando toma mucha importancia la ergonomía participativa, el ergopar, una ergonomía en la cual el trabajador es partícipe del proceso de identificación del factor de riesgo y todo lo que conlleva en forma subsiguiente. Mi nombre es Armando Talaverano, yo soy especialista en medicina del trabajo y especialista en ergonomía y dirijo lo que es el programa de la maestría de ergonomía y psicosociología aplicada al trabajo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y vamos a dar inicio a esta actividad. Voy a compartirles la presentación, permítanme un instante. Y vamos a dar inicio, permítame para ver si se llega a ver. ¿Me confirma si se ve la presentación, por favor? Lo tenemos y acá está. Bien. Entonces, dentro se ve la presentación, ¿correcto? Vamos a poner acá el... Acá está. Estoy viendo el chat para tenerlos también al costado. Ah, ok, me dice que sí, conforme. Ok. Bien, mil gracias. Si alguno no llega a verlo, entonces recomiendo que actualice su Zoom para que pueda verlo. Mil gracias. Bien, en este contexto vamos a tener un objetivo particular, 45 minutos que vamos a dedicarnos exclusivamente porque va a ser muy secuencial. Esto es dinámico, vamos a verlo paso a paso para que vean cómo encaja la medición de estos factores económicos en el trabajo remoto y cuáles son las herramientas que puedo yo utilizar y criterios que debo tener, porque aplicar herramientas ergonómicas es fácil. Es fácil en el contexto para los que se dedican al tema de seguridad y salud o son ergónomos, pero el esquema de cómo decidir es lo que nos diferencia en los diferentes evaluadores. No es que sea bueno o malo, simplemente que es un tema de experiencia y saber cómo decidir en contextos que nunca habíamos visto. No tienen por qué saberlo a priori los médicos ocupacionales, los ingenieros ocupacionales, porque muchos de estos contextos son nuevos procesos, pero se analizan de igual forma como siempre hemos establecido, con criterio metodológico, y lo vamos a ver ahora. Vamos a tener como objetivo identificar los factores de riesgo ergonómicos en condiciones diferenciadas como es el home office o trabajo remoto y establecer la metodología para su gestión eficiente. Y en esto comencemos primero con el tema de los factores de riesgos disergonómicos. Voy a focalizarme a la gestión musculoesquelética, que sé que es lo que más les interesa, a razón de que representa más del 90% de consecuencias a razón de estos factores, que son los problemas musculares, articulaciones, compresión de tendones, o lesiones a nivel de tendones, compresión de nervios o compresión de vasos. Y esto se gestiona, pero esto va mucho más allá de la carga física que estoy mencionando. Esa carga física que se establece, voy a colocar mi puntero, esta carga física que engloba los movimientos, la actividad dinámica y la actividad estática. En el caso de una persona que se encuentra en oficina trabajando en trabajo remoto, normalmente, no siempre, hay que aclarar esto porque es una primera confusión que siempre se da, no siempre, pero normalmente en mayor porcentaje son actividades en computador y en escritorio, porque existen algunos otros trabajos, algunas otras actividades que también se realizan en trabajo remoto, en el home office,
y no son administrativas necesariamente, gestión de documentos, gestión de archivos, que no solamente están sentados frente al computador, sino reordenan, gestionan, generan una nueva matriz de archivos u otros similares. Pero sí hay movimientos estáticos y dinámicos. Estáticos, sobre todo si uno trabaja en una silla, computador, escritorio, mesa de comedor, carpeta u otro dispositivo que tenga en el hogar, mobiliario, normalmente la columna y miembros inferiores permanecen estáticos, pero los miembros superiores, específicamente mano, muñeca, están en movimiento, codo en movimiento, se habla de antebrazo, muñeca, mano, completan en movimiento. Por lo tanto, focalizo mucho en esta actividad. El cuello puede estar en movimiento si utilizo doble computador, como yo, por ejemplo, tengo dos computadoras. Una en la que desarrollo justamente, veo los videos cuando analizo, y otro computador donde voy gestionando, llenando los registros. Puede ser que me quede fijo frente a un computador y mueva simplemente el campo visual. 30 grados a la derecha, 30 grados a la izquierda. Ese es mi campo visual en cono que ayuda justamente para controlar el distanciamiento de las pantallas, que lo vamos a ver en un momento. Entonces, mi postura va a depender de cómo diseñe mi puesto de trabajo. Mi estación o puesto de trabajo en este momento se encuentra fuera de mi sede, fuera de mi organización, se encuentra dentro de mi casa. Entonces, como está dentro de mi casa, nunca se hizo un análisis de riesgos de mi hogar. Nunca se hizo un análisis de riesgos de esta mesa de trabajo. De repente, algunas personas trabajan en el comedor, utilizando la mesa de almuerzo y cena, o de repente trabajan sin un escritorio porque han diseñado un espacio. Por ejemplo, yo he diseñado un espacio completo en mi zona, en mi hogar, a razón justamente de la pandemia. En realidad ya lo tenía anteriormente, lo he desarrollado mucho más porque sé que esto iba a durar mucho tiempo. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Igual sigue siendo un lugar de trabajo. Igual ustedes cuando llegaban a su organización, llegaban a un puesto de trabajo donde existía un escritorio, una silla, un computador. La gestión que tenemos de esto es muy similar. Hay pequeños, digo similar y no idéntico, porque es clarísimo que de repente en mi casa yo no tengo una mesa que sea adecuada para el trabajo, de repente es muy elevada. Entonces requeriría una silla que también que sea mucho más elevada para compensar justamente esa altura, que tenga apoyo en los pies. De repente mi mesa es muy baja, eso es diferente porque no puedo bajar, hay un tope para bajar la altura de una silla, de repente mi silla es fija, entonces debo regular esa situación y se puede hacer en gran medida. Y si en algún punto no se puede desarrollar, lo que hacemos es solicitar a la organización que nos apoye con esa gestión para poder desarrollar el trabajo eficientemente. Todo es viable. Conversándolo, todo, absolutamente todo es viable. No voy a hablar de los aspectos legales en este momento, aunque quizás lo mencione gradualmente, pero voy a profundizar en la parte técnica, porque el objetivo de esta sesión es que tengan los conceptos para poder prevenir enfermedades musculoesqueléticas en un trabajo de home office. También existen otros factores de riesgos disergonómicos que se manejan en forma conjunta con otros profesionales. La carga mental y la carga psicosocial. El proceso mental, el proceso cognitivo ha cambiado drásticamente. De hecho, si de repente yo trabajo con dos computadores, a mí me ocurre al revés. Yo trabajo con dos computadores, dos pantallas de visualización de datos, dos monitores, pero cuando me voy a la oficina, al trabajo, tengo una sola pantalla y no me permite hacer mis trabajos en el caso si requeriría un análisis de este nivel. Pero, ¿qué pasa cuando estoy en la casa, en el promedio de personas? Llego y de repente mi computador tiene un software que es mucho más lento o desactualizado, lo que hace más lento el procesamiento de datos. Abrir y cerrar un documento demora mucho más, enlentece mi trabajo, o de repente no tengo un mouse, de repente utilizo solamente una laptop. Hay un tiempo máximo para utilizar este computador portátil, hay un tiempo máximo para usar el computador fijo, hay un tiempo máximo para estar en forma continua frente a estos dispositivos. Todo existe hoy actualmente en normas técnicas, en libros, en estudios científicos, artículos que se han publicado. O sea, no es novedoso tener toda esta información. El tema va cómo regularlo. No te dicen cómo regularlo, te dicen qué cosa debe tener. Esta altura de la mesa es el mínimo, tal altura. 60, 65, 70 centímetros, dependiendo del tipo de antropometría de la persona. Y la profundidad mínimo 60 centímetros, de acuerdo a si usted gestiona o no documentos. Entonces significa que todo es graduable. Los datos que te dan son estándares, pero no funciona para todos. Porque lo primero que uno hace es analizar la actividad laboral. Y cuando analiza la actividad laboral, recién entiende qué cosa necesita modificar en el puesto. No todo es así de cuadriculado como nos dan los datos cuantitativos en los libros. Quiero aclarar, los datos son buenos, pero son para establecer medidas estándares, pero no significa que funcione para todos, porque todos somos diferentes. Más altos, más bajos, más anchos, más delgados,
sexo masculino o femenino por masa muscular y otras variables adicionales. La carga mental se puede analizar también dentro del campo ergonómico junto con la carga psicosocial. Y de hecho, también existen programas en la universidad que evalúan el tema de carga mental y psicosocial. Existe el contexto global del puesto en la casa, que es las condiciones de trabajo. No controlamos una iluminación exacta en la casa. No controlamos la iluminación externa, natural o interna. Colocamos una luminaria y es la que queda fijo, que es la que hemos colocado en toda la casa. No pensamos en que deberíamos ampliar o reducir dependiendo del número de luxes que se tiene, pensando en una oficina, unos 300, 400, 500 luxes. Pero esto porque nunca hemos hecho monitoreo de iluminación en el hogar. Uno puede estimar, por ejemplo, yo ahora estimo promedio, no por el fondo de pantalla, sino por el tema de la iluminaria, que debo tener unos 400 luxes promedio, por experiencia, no lo he medido, pero más o menos debe estar en más o menos. Entonces, lo que uno evalúa en el lugar de trabajo, en las condiciones y medio ambiente de trabajo, ya en este segundo bloque, son las condiciones y el medio ambiente específicamente. En las condiciones tenemos un horario de trabajo, pero lo que ha ocurrido en el home office es que ese horario se ha trastornado demasiado a tal punto que no tengo un horario estricto de inicio y final. Yo puedo tener, hagamos de cuenta que inicio a las 8 de la mañana y acabo a las 5 de la tarde, pero en el camino de la mañana me llega una serie de mensajes que tienen que ver con una prioridad sobre un familiar, entonces dejo el computador y veo la prioridad sobre mi familiar, lo cual rompe, lo cual normalmente no sería tan rápido cuando si estuvieras en una sede de trabajo. Pero también ocurre la situación en la cual de repente tengo mis 5 hijos y los 5 hijos están jugando al costado y están jugando, haciendo bulla como cualquier niño y me distrae mucho el trabajo, no me llevo a concentrar como debería. Entonces, todo esto se puede regular si uno conversa con la familia y regula los horarios de trabajo, los momentos de planificación. Este es el periodo, hablo con mis hijos, este es el periodo en el cual debo realizar mi trabajo y requiero que se baje un poco el sonido y así se va coordinando, porque es una nueva realidad que funciona mucho más, creo yo, y creo, no solo creo yo, en realidad muchos colegas, que es una idea de trabajo por productos más que por horarios, pero es algo que se va a ir modificando en el tiempo y que ha funcionado. Para muchos trabajos ha funcionado muy bien este tipo de actividad, lo cual ayuda mucho para el desarrollo. Y el medio ambiente, hablando de confort visual, térmico y auditivo, los clásicos, el ruido, si estoy en una casa que está pegada a una avenida, voy a escuchar constantemente la huella de los autos. Pero si tengo una ventana que tiene que permanecer cerrada y reducir este ruido, de repente tengo mucho calor. Hay que llegar a un equilibrio en este sentido. Por ejemplo, en mi caso, he notado desde que empezó la pandemia, desde este año, hace 2 meses, que tengo una actividad, hay una actividad que se realiza fuera de mi casa, donde a las 4:30 de la mañana llega una persona a dejar unos encargos a un vecino. ¿Y por qué lo sé? Porque escuché bulla a esa hora, me paré y luego vi por la ventana y vi que dejaba al frente unos encargos, lo cual es totalmente legítimo, pero ocurre todas las noches y hay bulla de un auto, de cerrar abrir puertas, lo cual corta mi sueño y luego cuando me quiero levantar, me cuesta levantarme porque corté ese momento de mi sueño profundo. Entonces, hay muchas cosas que no regulamos cuando estamos fuera del trabajo y se entiende. La clave está en poder identificar la situación y luego poder gestionarlo. Y vamos a entrar a ese proceso. Hay un último punto que también trabaja la ergonomía, que tiene que ver con el tema antropométrico, el dimensionamiento de las personas, la altura, el ancho, como les mencionaba, los ángulos en la diferente parte del cuerpo. Si bien uno identifica factores de riesgo disergonómicos en el trabajo, en tu puesto de trabajo, no todos nos sentamos de la misma manera. Voy a ponerme en forma lateral para que me vean. De repente yo cuando trabajo me ubico de esta forma. De repente otra persona cuando trabaja se ubica de esta forma. Y de repente otra persona que trabaja se echa hacia atrás y trabaja de esta forma. Pues el tema es muy simple. A medida que me voy alejando de la mesa de trabajo, voy a estirar mucho más mis brazos y voy a perder el apoyo. A medida que me acerco también la distancia pantalla-persona también se va a distorsionar. Entonces, hay un equilibrio dentro de eso que va a depender, sí, de la antropometría de la persona, pero que también hay ciertos rangos que no cumplir. No crean en los números, sino en los rangos. No crean en un valor absoluto, en un dato. Coloque, la mesa debe tener 60 centímetros de profundidad. No, pregúntense ustedes, ¿qué voy a hacer en esta mesa? La altura debe tener 65 70 centímetros, 70 centímetros de altura. Un momento, ¿qué voy a hacer en esta mesa? Porque depende de lo que yo haga, es el dimensionamiento del escritorio, mesa, de la pantalla. Requiero una, requiero dos.
En muchos lugares, sobre todo, sería bueno que tenga una pantalla más grande. Mi pregunta es, ¿qué haces en este computador? Ah, bueno, respondo correos. ¿A qué diferente si me dices, analizo gráficas, analizo planos, o utilizo AutoCAD? No, yo analizo dos documentos simultáneamente. Es un Word y un Excel. Y entre una pantalla hay que ver el número de pulgadas. Todo eso se puede diseñar. Pero a lo que vamos a ver es cómo justamente utilizamos esto que tenemos en el hogar para que en forma positiva y ver qué cosa se necesita. Y por eso se hacen los análisis de riesgos ergonómicos. Para todos los profesionales en el campo de ergonomía, sea ocupacional o no, lo importante en la metodología está conocer la actividad que se desarrolla, laboral o no laboral, conocer la actividad y sus actividades. Y eso es lo que vamos a desarrollar en esta metodología de gestión de riesgos disergonómicos, que son 10 pasos secuenciales. Si uno obvia un paso, pierde información. Cuando pierdes información, no tienes una conclusión exacta. Y si no tienes una conclusión exacta, tu recomendación es deficiente y por lo tanto existe una probabilidad de que no prevengas las enfermedades musculoesqueléticas en esta persona. La secuencia nos ayuda justamente a identificar estas situaciones. Y va desde algo muy básico, que es el tema de reconocimiento, el conocimiento de las actividades. Conocer las actividades del puesto de trabajo o de la actividad que se va a desarrollar. Identificar en estas actividades los factores de riesgo ergonómicos. Identificar luego de esto las condiciones o potenciadores, porque los factores de riesgo ergonómicos interactúan con factores de riesgo físicos, como las vibraciones, como la temperatura, que generan justamente que esto se potencie o afecte más a la persona. Luego de eso determinamos si lo que hemos identificado como factores es significativo o no, es relevante o no, para estudiarlo después. Uno no estudia todo lo que existen como factores de riesgo ergonómicos, eso es una falacia, porque si yo evalúo todas las actividades en todos los puestos de trabajo, en todas las actividades deportivas, en todas las actividades en el hogar, todas tienen factores de riesgo ergonómicos, todas, sin excepción. Así que no es un buen argumento el establecer, el decir, no, este puesto no tiene factores de riesgos ergonómicos. Todos los puestos hasta que he estudiado en mi vida, todos tienen algún tipo, incluso los que no se encuentran en la normativa legal. Recordar esto, lo vamos a hacer en uno de los puntos, porque existen muchos factores que no tienen que son posturas correctas, pero que son mantenidas durante mucho periodo, durante un largo periodo de tiempo. Y eso implica obviamente una sobrecarga de trabajo. Entonces hay que ver qué es significativo desde el punto de vista técnico y legal. Legal necesario en cada país, que sé que también tenemos amigos, nuestros amigos en Argentina, en Chile y en México, que varían en normativa, pero la parte técnica es similar para todos. Lo hemos conversado con los colegas que nos han venido que nos apoyan en la maestría y en realidad el tema técnico estamos de acuerdo casi todos. Yo casi todos porque obviamente se aceptan los diferentes puntos de vista, pero la parte legal sí puede variar un poco. Luego de eso, cuando hemos identificado, priorizamos la intervención. No es que yo haga una intervención en todos los puestos de trabajo o en todas las actividades que desarrollo como ser humano. Priorizo cuáles son las que podrían ser más críticas. Y eso justamente viene al tema anterior de la significancia. Priorizo la intervención con criterio. Y luego de priorizar la intervención, voy a hacer algo necesario, que viene a ser la selección de herramientas que voy a utilizar para hacer el análisis de estos factores que he identificado y que considero que son relevantes. Analizarlos de forma prioritaria. Y aplico las herramientas. ¿Para qué? Para establecer niveles de riesgo. Y estableciendo niveles de riesgo, ahora sí tengo mi análisis, mis resultados, mis conclusiones, mis recomendaciones. Hay recomendaciones que son generales. Tome usted pausas activas. Y es perfecto. Pero luego ustedes como profesionales se van a preguntar, y sí, pausa activa, y qué ejercicio. Pero, ¿qué ejercicio? ¿Qué tiempo? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué momento del día? Eso no debería decidirlo, no debería desconocerlo los gestores de seguridad y salud de las diferentes organizaciones. Debería llegar de antemano con ese monitoreo de ergonomía que están realizando. Pero justamente para eso es ser detalloso en esa recomendación. Entonces se registran los resultados, hay un registro también de la normativa de llenado del monitoreo ergonómico y se elaboran las recomendaciones en el mismo documento. Esta etapa de elaboración de recomendaciones ya en un programa ya implica el desarrollo de una etapa posterior al monitoreo, que viene a ser justamente sistematizar las recomendaciones para poder llevarlo a un nivel de ejecución, sistematizarlas. Porque de repente, mira, se recomendó que tenga pausas de miembros superiores el puesto de mecánico y también de repente el puesto eléctrico. Entonces puedo juntarlos, porque los grupos de posición similar no tienen que ser necesariamente similares en todo.
Yo puedo crear un grupo de exposición similar por cada factor de riesgo que voy encontrando, que encuentro dentro de la organización. Y gestiono las recomendaciones. Eso significa optimizar los recursos. Y finalmente, obviamente, hay que hacer el seguimiento y mejora de este proceso, año tras año. Quien esté pensando, que lo he escuchado, los puestos administrativos no son de alto riesgo. Por lo tanto, el examen médico lo puedo tomar cada 2 años, examen médico ocupacional. Legalmente puedes hacerlo. Técnicamente sería un error, porque los problemas musculoesqueléticos, si tú lo evalúas cada 2 años, lo que vas a ver va a ser el impacto de estos problemas musculoesqueléticos en la persona. Debiste evaluarlo antes. Recordad solamente como un paréntesis que en el examen médico ocupacional que establece cada 2 años no significa que no puedas tomar semestral o anualmente una evaluación musculoesquelética, lo cual te ayudaría a identificar este tipo de problemas. Además de tu seguimiento de molestias musculoesqueléticas, claro está, con un cuestionario nórdico, con un cuestionario Cornell, con una lista de verificación de síntomas, porque en realidad son múltiples, puedes aplicarlo. Entonces, este es el esquema general. Y ahora quiero llevar este esquema de 10 pasos que son secuenciales dentro de lo que es el home office para que puedan entender lo que ocurre dentro de la organización en este tipo de actividades. Primero, reconocimiento. Mencionamos que lo primero era reconocimiento de las actividades. Pero mis actividades son todo el día. Tengo muchas actividades. ¿Me importan las actividades que son laborales? No, me importan todas las actividades. Porque si yo tengo una actividad que es muy exigente fuera en el tema extralaboral y mi actividad laboral también es exigente, entonces la persona se va a fatigar mucho más rápido. Pero un momento, estoy hablando del home office. En el home office, mi actividad suele ser dentro de una estación de trabajo, que quiero aclarar, no es lo único que se hace en el home office. Hay otras actividades, dentro del mismo home office hay actividades que pueden demandar cierta exigencia, que lo hemos visto en diferentes puestos administrativos. Pero el gran porcentaje es trabajo en computador. Entonces me focalizo en esa actividad. Así que la exigencia por el trabajo en computador puedo evaluarlo de muchas formas. No es necesario que hagas un estudio de consumo metabólico porque el consumo, la frecuencia cardíaca no se eleva sobre los 100 latidos por minuto como para que sea necesario. No es necesario que lleves esto a un estudio macros de simulación porque conocemos y es ampliamente conocido las recomendaciones para una estación de trabajo de uso de computador o uso de PVDs, pantalla de visualización de datos. Entonces, me interesa la actividad del día, tu actividad va a estar en el computador, pero sí pregunto sobre otras actividades en la cual también utilices computador. De repente llevas estudios, de repente manejas documentos y los lees en el celular. O sea, esa situación también hay que conocerla porque es una exposición adicional que no es contemplada dentro de esa jornada de trabajo que desarrolles. Entonces, busco conocer todas esas subactividades dentro de la actividad laboral, dentro de esta actividad que utiliza el computador para el trabajo, busco conocer sus actividades. Porque si uno me dice, si yo trabajo en el computador y trabajo en un computador 8 horas al día, entonces yo hago un estudio de tiempo efectivo laboral. Apunten eso, tiempo efectivo laboral. El tiempo efectivo laboral es el tiempo que realmente hace la actividad, no todo el tiempo de la persona 8 horas corridas, que podría ser, pero normalmente nunca he encontrado una persona que esté en esto, salvo en los dispatch, en minería, en que sí están el tiempo completo frente a los monitores, controlando que ninguna unidad choque o ocurra algún accidente. Conozco acá las actividades. De repente, utiliza el computador de las 8 horas, 4 horas. Las otras 4 horas, de repente, revisa documentos, los lee, firma documentos o hace llamadas telefónicas. Tiene muchas subactividades. Regla entonces conocer las actividades del puesto de trabajo y sus actividades específicamente para que uno pueda entender qué tiempo real tiene de movimientos repetitivos, qué tiempo real tiene de esta postura, estando sentado, qué tiempo realmente está expuesto a la pantalla, observa la pantalla constantemente. Eso es lo que vamos desarrollando. Entonces, el paso número 1 es simple, es identificar las actividades del puesto. Y esto lo conoces, fuente, funciones del puesto de trabajo de cada organización. Fuente, reporte el trabajador de lo que realiza en el día a día, porque está la tarea prescrita y la tarea real. La tarea prescrita que está en documentos y la tarea real que es justamente lo que te reporta el trabajador. ¿Cómo lo hace? De repente dice, señor, usted debe comunicarse con los proveedores durante el día, durante toda la mañana, 4 horas, y gestionar justamente las entregas de todos los productos. De repente, un trabajador lo realiza en el computador, todo por correo, las llamadas incluso. De repente, otro utiliza el celular y hace llamadas directamente al celular. Diferentes formas de trabajo para un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso?
¿Por qué identificas? Porque tratas de estandarizar. La estandarización es buena, pero quiero aclarar. La estandarización es buena, pero aclaro que es bueno permitir cierta variabilidad para libertad de la persona, lo cual reduce también la carga mental en el proceso. Pero ese es otro tema que vamos a discutir en otra sesión que tengamos en el futuro. En este momento, entonces, la persona conoce las actividades, identifica actividades, sus actividades y puede saber cuánto realmente le dedica a los movimientos repetitivos a razón de digitalizar o mover el mouse. Cuánto de repente con la mano dominante genera firmas y escribe o digitaliza en un celular o lee documentos sin mover las manos en la pantalla. Puede tener un tiempo efectivo laboral con exposición a movimientos repetitivos, con exposición a posturas forzadas, porque puedo sacar ese dato. Eso implica un análisis a detalle. Obviamente estamos entrando ya a un análisis que está entrando ya a profundidad, mucho más especializado. Entonces, paso 1, reconocimiento de las tareas. Y con eso establezco qué pasos, qué voy a aplicar. Si no conozco qué tareas existen, ¿cómo sé qué cosa voy a analizar? ¿Cómo sé qué herramienta aplicar? No puedo saberlo de antemano. Uno piensa, sí, oficina, no te preocupes, voy a aplicar un método Rula PVD, Rosa, qué sé yo. Hay muchos métodos que se pueden aplicar. Y además, estas actividades, ¿por qué debemos identificarlas? Porque en el reporte que se realiza al Ministerio de Trabajo, para los que están en el campo ocupacional, se hace un análisis de lo que corresponde a la definición de las tareas. Aquí están. La norma te habla sobre área, proceso de trabajo, que en este caso va a ser en tu casa, en tu hogar, el home office. Van a escribir las tareas, el método que se aplicó, si es que aplica, de repente alguno no, el nivel de riesgo que obtuvo y la recomendación. Esto puede estar obviamente dentro de un informe, no tiene que ser un condensado porque es enorme. Así que normalmente está dentro de un informe que hacen monitoreo. Recomiendo, no es una obligación, pero es lógico, pensar cualquier ergónomo te va a decir lo mismo, que agregues entre estos dos el puesto de trabajo, o sea, área, y dentro de un área varios puestos. En este caso en Home Office, o sea, cuál es tu puesto, y de acuerdo a tu puesto determino las actividades que vas a desarrollar. Es necesario que agreguen el puesto de trabajo, ¿ok? Para el tema de análisis. Y es lógico, porque la unidad de análisis, en el caso de ergonomía, suelen ser los puestos de trabajo o grupos de posición similar, si logran juntarlo de esa forma para riesgos disergonómicos específicamente. Por si acaso, este cuadro es de la RM375 del año 2008, una muy desactualizada, tiene buenas cosas, pero en realidad ya estamos en otra época, estamos en una época de mejora técnica, ha habido mucha mejora técnica y que ya puede aplicarse en la normativa. Entonces tenemos el paso 1, identificar las actividades y luego transmitirlo a este cuadro, porque la parte verde es justamente la parte inicial, lo azul es lo que se desarrolla a lo largo del proceso. Activo punto 1. Con confianza, cualquier duda, pueden ir colocándolo dentro del chat. Y lo voy viendo, así de repente está relacionado al tema, o al final de la sesión que también puede estar, también lo voy a estar leyendo. Entonces, etapa 1, identificar las actividades y desarrollarlas. Número 2, ya identifiqué las actividades, ya estuve en el hogar. Mi actividad no va a cambiar a menos que me exista una restricción de alguna actividad que realizaba en la sede principal y no la realizaba y no la puedo realizar en mi casa, en mi hogar. Entonces, en ese momento existe una restricción de algún tipo de actividad por las condiciones que estoy desarrollando. Y luego paso a identificar. Lo mismo que hice en el trabajo, lo hago en mi casa. La identificación de los factores de riesgo disergonómicos. Los factores se observan, los riesgos se miden. Los factores, se puede saber, los factores de riesgo ergonómico justamente entra en el caso de posturas incómodas o forzadas. Al momento de estar sentado, de repente, muy inclinado hacia adelante. O lateralizado, me apoyo a un costado de mi asiento. O de repente no tiene apoyabrazos mi asiento y me apoyo en el escritorio o la mesa de trabajo. O de repente es muy elevado y me apoyo de esta forma, porque he visto trabajar incluso de esta forma, que son los brazos muy elevados. Posturas incómodas o forzadas. Levantamiento de carga frecuente. Me dicen que no existe eso, sí existe manejo de archivos. Manejo de archivos, hemos medido los factores, obviamente es otro tipo de intensidad o magnitud, porque en este caso en particular, lo que corresponde al levantamiento de carga frecuente implica un número de veces mínimo de un peso mínimo. Por ejemplo, todo lo que pese menos de 3 kilos no tiene una significancia como impacto a la columna vertebral. Pero si yo peso 4, 5, 10, 15 kilos, la frecuencia de levantamiento de estos archivos tiene un máximo aceptable. Ahora, no es que no te haga daño, es que este máximo, por ejemplo, se habla cuando tú cargas más de 12 veces por hora 25 kilos, haz de cuenta muchos archivos,
ordenando en el hogar, implica ya una manipulación de carga frecuente, lo cual implicaría justamente un riesgo incrementado para la persona. No es que te dañe en forma segura, sino que aumenta la probabilidad de riesgo de daño musculoesquelético. Como cuando disminuyes el peso, disminuye la probabilidad. Cuando disminuyes la frecuencia, disminuye la probabilidad de daño musculoesquelético. Pero puede darse de forma negativa si una persona es susceptible. Por ejemplo, bueno, posturas más forzadas, levantamiento de carga frecuente, esfuerzo de manos en muñecas cuando haces un agarre con las manos al momento de trabajar o atornillamos algo, que en el caso del manejo del mouse, la presión no es demasiada, así que no es considerado entre ese proceso. Es quizás una de las que podríamos reducir en el proceso de digitalización y escritura. En el caso de movimientos repetitivos, sí tenemos movimientos repetitivos. Y sí, depende con la velocidad que trabajes. Hay personas que solamente digitan con 2 dedos, aún. Personas con todos los dedos, personas que realizan los golpes fuertes, mucho más lentos. Todo eso se puede analizar en el proceso. El impacto repetitivo no ocurre. El impacto repetitivo no ocurre. Por el impacto repetitivo era cuando golpeamos la palma de las manos con una superficie de trabajo o las rodillas. Y en este caso no llega a ocurrir. La exposición a vibraciones tampoco, porque no se utilizan ni herramientas manuales, martillos neumáticos o similares. Entonces nos quedamos con las posturas, levantamiento de cargas en algunos casos y los movimientos repetitivos para el caso del home office. Quiero aclarar, estoy analizando una estación de trabajo administrativo puro con computador porque podrían tener otras actividades paralelas, porque la clave está primero en saber qué cosa hace esta persona. Y dime, yo trabajo en oficina, ¿qué riesgos económicos tengo? Los que han sido alumnos y los que son colegas dentro de la universidad saben que la respuesta clásica es depende. Depende de qué actividad desarrollas. Dime qué actividad desarrollas y te puedo decir qué factores de riesgo pueden existir viéndote trabajar. Esa es la clave en este proceso. Entonces, considerando eso, los factores de riesgos ergonómicos se tienen que identificar no solamente porque es parte del proceso, sino también porque la persona, miren esta división, la persona decide sentarse de forma recta con un apoyo alto hasta el nivel de los hombros. Y acá tenemos una persona que decide sentarse apoyada en el escritorio y tiene la silla a nivel de la zona superior lumbar. Entonces, el esquema que se puede atender en ambos casos puede variar. Va a variar mucho por el requerimiento del puesto y luego cómo decidimos nosotros. Y para eso viene justamente el entrenamiento, la capacitación, para poder justamente establecer si esta persona tengan una buena postura de sentarse apoyados en el respaldar de la silla y que esto justamente sea un soporte para que la persona no tenga una sobrecarga a nivel de columna. Ese es el objetivo. Entonces, el nivel de riesgo puede variar en razón de esto. Entonces, no solamente es identificar el factor por el puesto, que es el correcto análisis, sino también conocer a tu población de trabajadores. De repente, el nivel de instrucción es muy bajo y nunca recibió una capacitación de ergonomía. Pues es el momento de dársela para estandarizar cuál es esa buena postura, que es una buena postura para poder tenerla como formato general, pero no es la única postura que podría tener. Nos mencionan qué método de evaluación ergonómica se ajusta más a las actividades de trabajo de alguna organización. Claro que sí, Kevin. Te lo voy a mencionar en un instante, pero de antemano te menciono, depende del nivel de tecnología que tienes en el puesto. Puedo tener un método Rula PVD, es el clásico método que se utiliza para el tema de oficinas, pero si tienes mucho desarrollo tecnológico dentro de esta estación de trabajo, o sea, un buen mouse, un buen teclado, las pantallas y diferentes niveles, te recomiendo el método Rosa, que encaja mucho mejor, porque un método Rosa aplicado a una estación que no tiene tanta tecnología, el puntaje suele ser mucho más bajo. En cambio, se aplica mucho mejor para este tipo de situaciones con tecnología. Hay que tener claro que las herramientas económicas no se aplican en automático. Hay que decidir en cada situación cuál sería la herramienta que mejor indicaría, nos daría una conclusión de la situación real de ese contexto. Si no, estaríamos sobrevalorando o subvalorando la situación. Entonces, el método Rosa también es un buen método para el manejo de estaciones de trabajo, por si acaso, en lo que quiero referir. Quizás yo lo he utilizado más, uso el Rula PVD dependiendo de la estación, pero el método Rosa, cuando hay tecnología, siempre lo he aplicado y queda muy bien. Se llega a entender muy bien el esquema. Luego nos mencionan, buenas noches, sobre home office. En estos tiempos, cómo puedo establecer con un trabajador un puesto de trabajo en pandemia? Por ejemplo, mi secretaria, hay días que lo puede rehusar desde su casa, pero cuando la llamo, escucho a su hija de 6 años que le habla y necesita ayuda en el Zoom del colegio. Esa es una buena acotación. Yendo justamente a la primera parte que estábamos hablando, gracias Silvia, el primer análisis que teníamos, existe lo que es carga mental, carga física y carga psicosocial.
es clarísimo, está claro que el contexto casa, ¿recuerdan esa situación que se estudiaba en la herramienta ISTAS 21 sobre doble presencia? Antes existía la doble presencia porque dice que estás en tu casa y vas al trabajo y luego estás en el trabajo y vas a tu casa. Y te queda la preocupación del otro ambiente. Estoy en el trabajo, estoy preocupado por mi familia. Con mi familia, estoy preocupado por el trabajo, porque no entregué un informe. Se sobreponen estas situaciones. Dice que nunca te alejas de eso. Esa es la doble presencia. Pero en este caso, miren lo que se da y lo importante lo que menciona Silvia, que la doble presencia además es simultánea. Ese análisis debería incluirse hoy en día en el contexto de una actualización, sugiero yo, en el caso de listas 21, porque la doble presencia ahora es simultánea. No solamente me quedo pensando en el otro, sino que además en este momento tengo las dos actividades simultáneas. Tengo a mi hija de 6 años que me está hablando y estoy trabajando en ese momento. Se da la doble presencia y se da la simultaneidad de actividades. En eso solamente se ha recomendado que se establezcan los horarios de trabajo, pero no siempre es viable. Tomen en cuenta cuando ustedes se iban de su casa, salían de su casa, dejaban todo en el hogar y estaban en otro ambiente. La única conexión era telefónica o correo. En ese momento que están en la casa, la disposición tiene que aclararse los tiempos destinados al tema laboral y los tiempos que no están destinados al tema laboral. Eso es lo esencial en ese proceso. Entonces, hay que aclarar y sincerar los tiempos y, ojo, ser permisibles con los tiempos. Yo creo que algo bueno es que sean permisibles con los tiempos, es decir, los momentos en los cuales la persona puede gestionar el trabajo, pero obviamente también tomando en cuenta las necesidades de la organización. No tiene sentido que un trabajador me diga si puedo trabajar a partir de las 7 de la noche y para ese momento yo ya acabé la jornada y lo que me va a hacer es sobrecarga de trabajo. Tampoco tenía una lógica. Entonces, este punto entra siempre por condiciones de trabajo y tiene que conversarse entre el trabajador, recursos humanos y área médica. El área médica o área de seguridad y salud, dependiendo de que esté trabajando en el tema de ergonomía, da la connotación de cuáles serían los momentos considerando el contexto actual de la pandemia y las características de esta familia. Y el área de recursos humanos ve la viabilidad según el proceso que se está teniendo. Y después de eso voy a analizar más a detalle. Luego me dice Tania 4 y varias letras. Ahí no. Creo que ahí se ha apretado el botón, me parece. Bien, entonces, punto número 2, identificamos los factores de riesgo. Actividades, 1, identificar actividades, 2, los factores de riesgo por actividad, y número 3, ahora vemos los condicionantes o potenciadores. ¿Cuáles son estos condicionantes o potenciadores? Esta persona no sé con qué nivel de iluminación está trabajando, no sé por qué está trabajando en una sala, porque yo debería acá pensar en muchas cosas, muchas opciones por el tema de actividad que está desarrollando. Y de hecho, todas las actividades que se van desarrollando dentro de este contexto, yo voy a hablar sobre la temperatura del lugar de trabajo, del horario, lo está haciendo en el día, enhorabuena. Algunos prefieren trabajar sus actividades en la noche, dejan el computador prendido, pero no hacen actividad, lo apagan y luego en la noche, porque está todo más tranquilo en la casa, deciden trabajar. Depende del sexo, de la edad, de su característica fisiológica para saber en qué momento tiene una mejor predisposición para poder hacer el trabajo. Pero todo esto va a afectar, son potenciadores. Y acá justamente quiero mencionar porque acá la persona, por ejemplo, está trabajando en una sala, en una mesa muy baja, en un sofá que se hunde demasiado, en una laptop que incluso tiene, gestiona que uno tenga que flexionar mucho más el cuello. Y si no flexionas el cuello, entonces flexionas el tronco y luego el cuello. Entonces, estas situaciones, el uso de doble pantalla, que en algunos casos se da. El uso de doble pantalla es otra situación que también se da en algunas veces en el hogar y que podemos controlarlo, porque hay recomendaciones, pero la pregunta es, ¿tiene que utilizar dos pantallas? Si la respuesta es sí, regulamos el ángulo entonces en que se ubican las dos pantallas. Segunda pregunta es, ¿qué porcentaje utiliza en cada pantalla? 90% de esta pantalla, 10% de la otra pantalla. Entonces, es ilógico que las dos las pongas en tu campo visual. Mejor tengo una silla y gira cuando sea necesario con tu silla. No, pero un momento, no tengo una silla giratoria. Entonces es 90%. Tengo tu pantalla principal aquí y la segunda pantalla en forma continua. Y no utilices pantallas muy grandes, porque obviamente eso amplía el campo visual que yo tengo. Todo depende de la función que estás desarrollando. Y en el trabajo, de repente te quedas con el trabajo y decides trabajar en horario nocturno, respeta los horarios de trabajo. Porque si no respetas los horarios de trabajo, no respetas tu horario de descanso. Y eso juega en contra para el tema de desarrollo de problemas musculoesqueléticos. Hay que revisar la literatura científica sobre estos temas. Hay una gran cantidad de problemas musculoesqueléticos, más en trabajo nocturno si mantenemos la misma actividad física. Entonces, conversa mucho sobre el tema de los horarios de trabajo, de los turnos de trabajo. El tema de que el home office no controlas ese tiempo.
dependemos de la sinceridad del trabajador y que el trabajador sea organizado en su área de trabajo. Si yo hago mi trabajo y simultáneamente estoy comiendo, simultáneamente hago otra actividad con mi esposa y voy realizando todas estas actividades simultáneamente, paro un instante para tomar otro sanguchito, no, ya no voy a almorzar, pero sí voy a salir a comprar un instante y voy cortando mi trabajo que pudo durar una hora, mi trabajo, tiempo efectivo dedicado a un trabajo, a un informe, a una actividad, que puede durar una hora, quizás se va a tardar hora y media. Amplío el tiempo porque no estoy tan concentrado. ¿Han visto ustedes cuando están muy concentrados en una actividad? El trabajo sale en una hora. Hagamos un ejemplo. Pero si no estoy concentrado, dejo la música tiene mucha letra, comienzo a tararear con la letra, me distraigo viendo la música, entonces mi trabajo va a durar hora y media. Puede acabar en una hora, pero voy a acabar en hora y media, lo cual implica que se amplíe el tiempo de actividad y después como no he acabado lo que estaba destinado a acabar, voy a tomar horas adicionales, lo cual no debería ser, porque debo tener espacios específicos para esta actividad. Ya mencioné sobre el tema del sexo, edad, la temperatura en el lugar de trabajo, ventilación natural, además por el tema del COVID es necesario para regular temperatura. No hay exposición a vibraciones, así que esa parte no se llega a tocar. Y la exposición solar directa tampoco se suele dar, a menos que tengas una ventana que dé justamente tu zona de trabajo, lo cual no es recomendable si si tu ventana da hacia el este, porque los rayos solares te caen justamente en la mañana y es diferente a que ilumine. Puedes tener sino una cortina parcial para que pueda llegar la luz, pero no generarte reflejos o molestias a nivel visual. Tengo identificadas las actividades, tengo identificado los factores de riesgo, he visto en estos factores de riesgo potenciadores u otros adicionales que puedan afectar, y ahora trabajo con el tema de qué es significativo. Y la significancia depende de la herramienta que estás aplicando. Cada herramienta tiene un nivel de riesgo. Las herramientas, quiero aclarar, no son comparables, no se suman, no se promedian. Se tiene que analizar una por una. Y quien está aplicando una sola herramienta para sus estudios ergonómicos, lo que está haciendo es un estudio de la herramienta, no un estudio económico, porque hay diferentes factores de riesgos y diferentes situaciones. Entonces, lo que te recomiendo es que analices cada herramienta de forma particular. Técnicamente hablando, eso es lo que vas a analizar e interpretar. Legalmente, esto es para el tema de interpretación técnica, así que esto depende de la herramienta que estés aplicando. Hay muchos niveles, algunos acaban en 2 categorías, en 3, en 4, en 5. Pero técnicamente hablando, perdón acá, disculpe. Técnicamente hablando, tenemos el cumplimiento de la RM 375 del año 2008, que sí tiene una serie de requerimientos para trabajo en oficina. En realidad te da recomendaciones para lo que es trabajo administrativo con un computador, con un uso de PVDs, pantalla de visualización de datos. Y le agregas a eso la característica específica que tiene que ver con los requerimientos de su checklist, que está en la parte final, sobre el tema de la existencia de factores de riesgo, de posturas, movimientos, impacto repetitivo, fuerza mano-muñeca, y le agrega vibraciones, que es un factor de riesgo físico, no ergonómico, pero está en la norma y entiendo que, bueno, no entiendo en realidad por qué lo colocaron, pero sí es un potenciador de la actividad que se va desarrollando, de los temas de riesgos ergonómicos. Entonces, se revisa, se analiza, esto es ampliamente estudiado, realmente mucho tiempo, y el criterio de significancia para la normativa legal es que aquel factor de riesgo disergonómico que dura 2 horas o más de 2 horas en realidad, es significativo. Eso es un criterio legal. Y luego está el criterio técnico, que es el que hemos analizado anteriormente. Las herramientas que aplicas te dan el criterio técnico, la norma te da el criterio técnico parcialmente y legal principalmente. A todo aquel factor de riesgo ergonómico que dure más de 2 horas, lo considera como significativo. Y luego de eso, ahora hay que priorizar la intervención. ¿Y cómo priorizas? ¿Cómo priorizo cómo hacer la intervención en esta persona? La priorización me dice, ¿qué analizo? La carga mental, la carga psicosocial, la carga física en este trabajador, porque le dije que ergonomía era en todos los campos. Depende de qué actividades desarrolla. Para poder entender qué cosa voy a priorizar dentro de esta persona, porque no todo se prioriza, para poder entenderlo, yo necesito conocer criterios de su análisis de riesgos, de las estadísticas que se han tenido de este trabajo y si tiene alguna condición particular. Y me explico aquí. Su análisis de riesgos, ¿cuánto tiempo está usando el computador? ¿Cuántos trabajadores tengo? Por si acaso, en el tema de relevancia, esto es lo que se utilizaba normalmente. Tiempo de exposición, número de trabajadores, severidad del daño, antecedentes de enfermedades ocupacionales musculoesqueléticas, incidentes y accidentes relacionados a este tema, estibadores en un grupo particular por el tema de carga, gestantes y discapacitados. Pero en el caso en home office, me quedo con estos. En análisis de riesgo me quedo con el tiempo de exposición y severidad del daño.
El número de trabajadores no es relevante en este caso porque voy a analizar cada lugar, cada estación de trabajo. No todos mis trabajadores están expuestos a las mismas condiciones de trabajo, porque son diferentes casas. Por lo tanto, acá es el análisis de número de trabajadores no es una variable relevante. A todos se les analiza por separado, porque son diferentes condiciones de trabajo. Tiempo de exposición y severidad, que depende del puesto. Luego, en estadístico, veo las enfermedades ocupaciones musculoesqueléticas, específicamente. Y en el grupo focalizados, gestantes y de personas con discapacidad, que requieren recomendaciones específicas. Un estudio monitoreo ergonómico, cuando existen gestantes o personas con discapacidad, implica un segundo estudio a detalle. Y es lo que tienes que hacer, o solicitarlo, o hacerlo, o gestionarlo con tu colega, o complementarlo con algún ergónomo. Porque la gestación y la discapacidad generan probablemente cambios, pero digo probablemente porque no hay discapacidad, pero en gestación obviamente, cambios antropométricos, lo cual implica cambiar el dimensionamiento del espacio para una mejor usabilidad. Y luego de tener eso, recién en este momento, miren, entro a las herramientas ergonómicas. En este paso recién selecciono que voy a aplicar, pero ojo, este es un ejemplo, porque lo que está en la RM375 en el año 2008 es solo un ejemplo de herramientas, no son todas las herramientas que se pueden aplicar, es un ejemplo de herramientas que están acá listadas. Si yo me guiara solamente de este listado de herramientas y quiero saber qué cosa voy a aplicar yo en un home office, le digo, puedo aplicar todo lo que tiene que ver con miembros superiores, puedo aplicarlo. Puedo aplicar un RULA que también prioriza miembros superiores, puedo aplicarlo. Cuerpo entero no es recomendable porque el REVA en el Office no va a cambiar significativamente. Para eso, obviamente, mejor utilizo el RULA. El logo es sobre el tema de frecuencia. Lo único que va a cambiar va a ser la inclinación del tronco, pero el resto del cuerpo no va a cambiar en puntaje, así que es muy reducido. Sí se utiliza si tú comparas un puesto que tiene actividades administrativas y operativas, o se para constantemente. En ese caso puedo aplicarlo, pero si no, no sería necesario. Hay que saber cuándo debe manejarse. En el caso de los métodos repetitivos, tengo dos herramientas, el Chili Socra y el JSI, con el cual puedo evaluar justamente el número de movimientos repetitivos que realiza la persona. Obviamente focalizado el tema de muñeca y codo, que es lo principal para el tema de manejo. El levantamiento de cargas no va a ser significativo. En el caso del NIOSH, método NIOSH o el carga máxima del INSHT, tenemos que pueden cargar hasta 25 kilos en los dos de su tope y la frecuencia que puedan tener no va a ser tan elevada. Así que no es relevante su aplicación. Un método de frecuencia cardíaca tampoco es relevante porque no vamos a superar los latidos por minuto una persona sana, pero si tiene una condición de fondo es aparte. Primero lo ve su área médica, después lo ve el tema de ergonomía. El método LES y el método Renault, recomendable si quieres hacer un estudio de toda la estación de trabajo, porque ve el tema de carga mental, carga física, carga psicosocial, seguridad, medio ambiente, condiciones, condiciones de trabajo y confort. Ve todo en realidad. Ya no se hacen muchos estos estudios, les cuento, porque ya las personas van focalizadas a los estudios. Tienes un área de psicología que analiza los rasgos psicosociales, la carga mental se comparte con el área de salud y la carga física de frente al área de salud. Entonces, el método de Utah para compresión de discos, amigos, estar sentado una persona sin antecedentes patológicos, sin condición genética que predisponga, no va a desarrollar una hernia en este proceso de trabajo de sentado. Entonces, hay que diferenciar estas situaciones. Ergocargas no sería aplicable. Hasta aquí, sus desarrollos para fatiga y el tema de Vira para el tema de cuello y hombro no serían aplicables en este caso, a menos que sigas utilizando el Vira, algún teléfono de cable que lo comprimas con tu cuello, lo cual no es recomendable en ninguno de los casos. Entonces, ¿qué cosa aplicamos? Aprovechando la pregunta inicial que había mencionado, perdón, no se me... perdón. ¿Qué cosa aplicamos? Hay herramientas para carga laboral completa, ya vimos el LES, Renault, el MAFRE también está puesto. Condiciones y medio de trabajo ayudan el informe de los monitoreos, pero no tenemos monitoreo en la casa. Así que le damos un número mínimos que deba tener su luminaria para que pueda justamente tener una condición mínima en lugar de trabajo. Pueden medirlo, claro, he visto profesionales que han medido el nivel de iluminación, han ido como muestra, una muestra representativa de diferentes casas, pero algo que es claro, o sea, no representa. ¿Por qué no representa? Porque todas son casas diferentes, no tenemos para decir que ahí se agrupan, no hay forma de verlo, a menos que todos vivan en condiciones, en casas similares, hechas de forma similar, con luminarias similares. No existe esa situación. Para diseño, hay checklists de diseño, varios checklists de diseño, de hecho. Hay herramientas que evalúan más de un campo y herramientas que evalúan todos los campos.
En este contexto, les puedo mencionar que existen un montón de herramientas en la actualidad. Ninguna, quiero aclarar, ninguna es mejor que otra. Se aplican de acuerdo a criterios y todas contribuyen en información. Algunas tienen más información de antecedentes, otras son mejores pronósticos, otras son cortes transversales de riesgos, pero todas contribuyen. Hay que saber elegir simplemente. Así que en eso no tiene sentido discusión. Para el home office, por ejemplo, el RULA PVD, que es una modificación del método RULA, que prioriza la medición de miembros superiores, evalúa cuerpo entero, prioriza la medición de miembros superiores y que está adaptado para el uso de PVDs, pantalla de visualización de datos. El método ROSA, que es similar, pero también usa la biomecánica, goniometría, pero su contexto es más en estaciones de trabajo con tecnología. El chelis de diseño, hay varios chelis de diseño, de hecho me gusta más los de España, son unos chelis muy completos. Hay chelis que es de diseño y el tema de manejo de PVDs. Hay una serie de regulaciones para el manejo de PVDs que no requieren una herramienta, sino te dicen de frente la altura del borde superior de las pantallas a nivel de los ojos, que la inclinación 10 grados de esta pantalla, dependiendo de la altura de la persona, que el asiento lo regules de acuerdo con las rodillas a 90 grados, manteniendo la espalda recta y viendo el campo visual del PVD. ¿Quieres ver la carga mental? Te recomiendo el método NASA-TLX, también está el método SWAT, pero el NASA-TLX es un método accesible y aplicado y conocido en Sudamérica, se ha validado algunas veces. El ISTA 21 ya existe una norma que se ha modificado, perdón, un estudio que se hizo en el CENSOPAS o en la DIGESA, donde han desarrollado este método, lo han validado. En la versión anterior, claro está, pero se ha validado y va a servir para el manejo de los factores psicosociales que van de la mano. O sea, ergonomía tiene una mezcla con muchos campos. De hecho, en la maestría de ergonomía y psicosociología hay una mezcla, se incluyen el carga mental, psicosocial y física. Si bien el grueso es obviamente la física, porque se representa el 90% de los problemas musculoesqueléticos cuando hablamos de riesgos ergonómicos, y una primera causa de ausentismo laboral obviamente toma relevancia. Y en ese contexto, teniendo esto, yo ya establezco el nivel de riesgo disergonómico específico. Pero eso, ¿cómo lo establezco en base a esto? Aplique las herramientas. Les dije, cada herramienta tiene diferentes niveles de interpretación. Este es solamente un ejemplo, lo que estoy mostrando, pero cada herramienta tiene su propia interpretación. Y lo interesante en esto no es el nivel de riesgo que obtiene la herramienta, sino que lo que no se hace en nuestro país y que tienen que hacerlo ustedes porque es relevante, es que tenemos que establecer ese nivel de riesgo. La idea es que se desarrolle porque, según el segmento corporal. No puede ser nivel de riesgo elevado para movimiento repetitivo. Pero aclárame, miembro superior derecho, miembro superior izquierdo, la muñeca, los codos, los hombros, decláralo. ¿Qué segmentos corporales son los que están comprometidos? Porque si uno habla en forma general, lo que va a ocurrir en la organización es que cuando exista una demanda legal, se establezca que es una enfermedad ocupacional porque alguien declaró que la postura incómoda forzada de este trabajador se daba en la jornada de trabajo de 8 horas, cuando en la realidad eran 6 horas de tipo efectivo laboral y la postura incómoda forzada se daba del miembro superior izquierdo, hagamos de cuenta, y no el derecho donde estaba justamente la lesión que tenía la persona. Por eso es importante aclararlo, no para evitar, sino para sincerar y ser transparentes en el proceso. Porque de repente la recomendación que yo estoy dando está funcionando bien para la columna, bien para el miembro superior derecho, pero el que tengo que focalizar es el izquierdo. Entonces, eso es lo que uno analiza. Es codo, es muñeca. Para eso sirve la interpretación de este nivel de riesgo. De hecho, se va a sincerar en el futuro de una forma metodológica y espero que lo incluyan en las normativas, que es necesario. ¿Por qué las normativas? Para que sea una obligación declararlo, así no se genera confusión. Y esto pasa después a un informe. Este de acá, resultados, análisis e interpretación, tenemos, esta es la ficha de monitoreo. Permítanme sacar que está tapándome. La ficha de monitoreo. Esta ficha de monitoreo es la que está en la RM050. No son registro mínimo que deben tener el sistema de gestión de seguridad del trabajo. Y RM050. Y acá justamente es para declarar todos los monitoreos que existen en la organización. Y se traspasa el resultado, las causas de ese problema, conclusiones y recomendaciones. Obviamente, coloquen este registro y atrás el informe completo y listo, ya lo tienen aseverado. ¿Quién firma esto, por si acaso? Independiente de quién haga el monitoreo, esto lo firma alguna persona de la organización, porque hay responsabilidad legal en esto, por si acaso, para que sepa. Entonces, los informes, todo informe debe tener resultados, análisis de estos resultados, y justamente es la interpretación de esas herramientas, y luego obviamente las recomendaciones, si no, no tendría sentido hacer un monitoreo. Recomendaciones que sean técnicas, no recomendaciones generales. ¿Para qué? Para después llevarlo a posibles intervenciones en programas. Esto ya es otra etapa, que es parte del estudio, pero que es una etapa ya de la organización, donde yo puedo generar programas
Nagios tiene un programa muy simpático que de hecho tiene más de 20 años. Elementos de un programa de ergonomía. El documento es de fácil acceso en Internet para que puedan desarrollar programas de ergonomía con todas sus etapas, pero además, en este sentido, existe también el otro esquema que se fue desarrollando en el tiempo, que es el ergopar, la ergonomía participativa. Que de hecho se conversaba mucho antes, y lo que hacen las personas, les cuento que esto ha existido siempre. Lo que pasa es que nadie le ha dado un nombre y nadie lo sistematiza. Y me parece muy bien que lo sistematicen, porque el ergopar, como ergonomía participativa, existe hace más de 10 años. Y de hecho se aplicaban en muchos estudios, yo lo aplicaban muchos colegas o amigos ergónomos. Eso siempre se ha dado, pero hay que ser sistemáticos en este proceso. Y este proceso incluye justamente las actividades, perdón, incluye la participación del trabajador. Preguntarle, porque quien conoce el puesto mejor que uno, mejor que el mejor ergónomo es el trabajador, que conoce su puesto, sabe cuándo se cansa, sabe en qué momento, en qué tipo de trabajos cuando analiza, se cansa más la muñeca derecha o izquierda y así va uno conociéndolo. Uno conoce la actividad, pero el trabajador conoce mucho más esa actividad. Y eso es lo importante reconocer en este contexto. Les recomiendo cualquiera de los dos, el del Nagios o el Ercopar, son dos métodos buenos para el desarrollo de lo que es los programas de ergonomía. De hecho, estas son las matrices que utilizamos para desarrollar programas de ergonomía en el caso de Perú. Bueno, los que desarrollan programas de ergonomía en todo caso, en el manejo. Y finalmente en este proceso hay un seguimiento y mejora. ¿Qué puedes utilizar para este seguimiento y mejora? Cualquier checklist, en realidad, tiene las actividades desarrolladas anteriormente. Cada una se convierte en un checklist, pero también puedes utilizar una guía que salió justo del Ministerio de Trabajo que me parece muy buena, ha rescatado buena información. Es una guía básica de autodiagnóstico en ergonomía para oficinas, que puede ser aplicado en el hogar, porque tiene incluso al final una lista de supervisión que puedes desarrollarla y que te recomiendo que la puedes, no hay una obligación, quiero aclarar, de usar esto, sino es una buena base para que puedas establecer tu propia guía, porque tu guía puede ser mucho más resumida y aplicada a tus propios trabajadores. Mientras contemplen los factores de riesgos que ya se estableció anteriormente, no hay ningún problema con esto. Quiero aclarar como guía. De esta tiene una lista de autodiagnóstico en la que les menciono y además tiene al final una secuencia de recomendaciones sobre pausas activas, que es buena. Solamente quiero aclarar que en todo lo que desarrollan, y quiero mencionar que me parece muy bueno el trabajo que han realizado, pero un ajuste. En el caso de las pausas activas que recomiendan los trabajadores, el tema de extensión de cuello, no lo hagan. Que la persona si desea estirarse hasta un tope, pero no hagan una hiperextensión de cuello. No obtienen nada bueno de eso. El resto de medidas sí, completamente de acuerdo. De hecho, van a cambiar esquemas. Los esquemas de las pausas activas dependen de la actividad que desarrolla la persona. No es un grupo específico. Ahora, no puedo negar que la mayoría de ejercicios son similares. Eso es verdad, yo también lo utilizo. Son similares. Pero si hay una actividad especial en este grupo de personas, por ejemplo, si el tiempo de exposición es de 30 minutos, no requiere una pausa activa. Requiere movilizarse en ese momento o ver al fondo de la pantalla para el cambio visual de profundidad. Pero si la persona está trabajando varias horas, recién sí, este esquema, por ejemplo, funciona muy bien en el hogar como en el trabajo. O sea, tampoco que sea muy diferente. Cuando son actividades operativas, sí puede cambiar el tipo de segmento corporal que se está incorporando. Y recordar que toda esta gestión, es parte de un sistema mucho más grande. De hecho, de un sistema de gestión de seguridad del trabajo. Pero todo parte de un esquema que incluye todos los factores que hemos visto. Carga física, mental, psicosocial, obviamente con diferentes nombres, depende de la profesión, ingenierías, salud, tecnología, pueden cambiar los nombres, arquitectura y con el CIMAT, condiciones y medio ambiente de trabajo, además de la usabilidad de las herramientas, de los mobiliarios, de todo el proceso como tal. Obviamente todo esto se tiene que controlar en el tiempo. Acá está. Todas las variables que hemos visto como factores de riesgo se tienen que medir de alguna forma. Y finalmente, hacer la evaluación de cada uno de estos campos, sea con checklist, sea con encuestas, de diferentes formas. Temas de encuestas musculoesqueléticas, herramientas ergonómicas de seguimiento, la medición directa, la observación directa, el autorreporte, que es importante porque en el home office el autorreporte es esencial. Yo te recomiendo que generes una guía virtual en el Google Form o cualquier otro sistema para que la misma persona reporte, y tras el reporte, no digo que sea verdad o mentira, simplemente digo, tras el reporte tienes a quién llamar para hacer tu intervención y focalizar justamente los problemas específicos que tiene cada lugar.
solicitar una foto de su área de trabajo, si es viable, con el permiso respectivo, y lo analizas y en base a eso lo vas desarrollando. Esa es la idea de este desarrollo, de la actividad. Y, bueno, la medición de indicadores que dije finalmente. Entonces, identificar los factores de riesgos ergonómicos requiere de criterios metodológicos y competencias en el evaluador. Ustedes van a tener competencias si llevan algún curso que les dé estas competencias para el tema de desarrollo de herramientas o carga mental o física, dependiendo de lo que quieran desarrollar. El análisis de los riesgos ergonómicos en home office requiere necesariamente una mayor intervención de los trabajadores. Home office en ergonomía no se analiza sin el trabajador. Entonces tiene que haber un reporte, por lo menos un reporte del trabajador, es lo que se pide. Y solucionando la pregunta que teníamos acá, que se ha colocado, ¿es legal ejecutar evaluaciones? Me dice Claudia, ¿es legal ejecutar evaluaciones ergonómicas en el domicilio del trabajador para valorar mejor las riesgos ergonómicos? Claro que sí. Si me dices si es legal entrar a su espacio, no. Pero si es legal evaluar, sí. Ahora la pregunta sería, ¿cómo hago esa evaluación sin entrar a su espacio? Porque pido la participación del trabajador y lo que yo menciono, envíame una foto de tu estación de trabajo dentro de lo posible, considerando obviamente los temas de confidencialidad y los temas externos que son periféricos a la ley de trabajo. Necesito solamente la foto de tu área de trabajo. Si el trabajador te autoriza eso y te lo envía, está de acuerdo, todo conforme. Si el trabajador te da información directamente, está conforme. Se le dio la anticipación sobre ese punto. Eso es lo importante en ese desarrollo. Pero sí, es viable. Y por eso justamente se va a hacer la evaluación primero con un checklist para poder identificar de los problemas y luego recién en la intervención y cualquier registro visual con autorización del trabajador, no porque diga, no es que se niegue, sino que necesito que tú me envíes de tu área de trabajo para poder analizarlo, para hacer la mejora, porque por eso se sensibiliza al trabajador. Si es viable. No estoy hablando de que tú entres a su casa. Ojo, quiero aclarar esto porque el tener una foto es ingresar a su privacidad de alguna forma, pero si esa foto está restringida al espacio de trabajo, en el correo hay que saber redactarlo, claro está, no hay ningún problema. En absoluto. De hecho, la norma te pide que hagas una evaluación de riesgos ergonómicos y psicosociales y la mejor forma es ver el trabajo real y en qué situación se encuentra. Yo he recibido muchas fotos de trabajadores para poder justamente analizar esta situación, no muchas, o sea, varias. Y eso ayuda mucho. Ah, ok, ya entiendo el problema. Se hace el préstamo de silla, se ve cómo se gestiona. Hay que ver, mira, solamente vamos a elevar la altura de tu computador. Puede ser hasta un libro que puedes colocar debajo, eso de 10 centímetros. O sea, uno lo gestiona. Y me menciona, doctor, muy buenas tardes, ¿cuándo se hacen pausas activas y salen los famosos conejos? ¿Es recomendable que salgan o es algún indicador negativo? Ah, sí, no hay ningún problema. De hecho, sí es bueno el tema del estiramiento. Cuando estás mucho tiempo en una postura, ese tema de compresión de nervios, de compresión de vasos, justamente te genera una mayor fatiga y parestesias. Y el tema justamente sobre estiramiento es bueno para el tema de manejo. Lo que sí, lo que importa en esta postura es que sea con una alta frecuencia. Aumenten la frecuencia, no bajen de 2 minutos, idealmente 3 minutos, pero ojo, el tiempo también depende del tipo de que desarrolles como tal, ¿ok? Y voy a responder también las preguntas, permítanme solamente mencionarles que dentro de la maestría de ergonomía y psicosociología aplicada al trabajo, se desarrolla en 3 ciclos, desarrollamos estos temas y otros temas también adicionalmente. La idea es socializar información, esto es una muestra de algunos temas que tocamos obviamente a profundidad dentro de la maestría en 15 meses, en forma continua. La maestría tiene un esquema de certificación progresiva, diplomado, maestría. Un diplomado que cubre la primera etapa, hace lo que está sombreado de rojito, el curso de seguridad, salud y ergonomía, introducción a la ergonomía, antropometría, biomecánica y goniometría. En estos campos se toca fisiología, goniometría, antropometría, todo lo necesario como información básica para entrar al campo de ergonomía. Esto parte de cero. Luego continúa con la identificación de factores de riesgo, ergonomía psicosocial y cognitiva, carga mental y cognitivo, oración y contenido del trabajo, importante ya, con esto cerramos todo lo que puede ser la identificación de factores de riesgo y sigue con ya el análisis de herramientas ergonómicas como tal, para posturas, movimientos, manipulación de cargas, diseño, medio ambiente, para cada uno de los campos y condiciones especiales, ergonomía social, embarazo y discapacidad. Finalmente, con una visita de empresas donde hacemos el análisis de puesto para que se llama seminario de ergonomía, donde hacemos el análisis en campo de una condición real para que puedan hacer la aplicación de todo lo aplicado, de todo lo entrenado anteriormente. Y si continúan con los otros cursos, que se llevan 2 en el primer ciclo, trabajo, investigación, ética, metodología, estadística, ergonomía individual, colectiva por trabajo, gestión de programas y proyectos, auditoría y peritaje, un tema importante que hemos profundizado más y que vamos a mejorar este año con otro proceso,
y trabajo de investigación y reacción científica, tienen lo que es la maestría de ergonomía y psicosociología aplicada al trabajo. Es una doble certificación. Es secuencial y gradual. Y mencionarles que igual vamos a estar empezando probablemente, estamos programándolo para octubre, para el inicio, porque nosotros hemos empezado recién con el tema de difusión. Por el tema de COVID hemos readaptado algunas cosas. Las sesiones son una semana al mes, de lunes a jueves es vía online, en la tarde-noche, y el día sábado y domingo se realiza, dependiendo si todavía estamos en tema de pandemia, va a ser virtual, y si no ya presencial. Sábado y domingo se hacen normalmente las prácticas. Hemos cambiado el esquema para poder ser mucho más eficientes en desarrollo de competencias. Entonces, una semana al mes en las noches, de lunes a jueves, y sábado y domingo, un sábado y domingo, el desarrollo de las prácticas de todo lo desarrollado. Los docentes son ampliamente conocidos. Creo que el programa es la mejor fortaleza que ha tenido desde que se inició. Tenemos docentes nacionales, internacionales, en gran cantidad. En realidad, tenemos el apoyo de amigos de Chile, de México, de Venezuela, de Francia, de Argentina. En realidad es un tema muy grande de apoyo que se ha desarrollado, y igualmente a nivel nacional, tanto en el campo psicosocial, epidemiológico, ergonómico propiamente, de experiencias, que es lo más importante. Nos mencionan en las preguntas, quiero continuar, esto es para desarrollarlo. O sea, la maestría creo que por sí sola ya se conoce que es buena, y que tiene un potencial enorme de desarrollo, y ya vamos a entrar a la tercera versión. Justamente para el mes de octubre se va a programar la fecha de inicio, y así que estén interesados igualmente se contactan a través de las áreas respectivas que están en la página web para que vean la información. Y si el trabajador, me dicen, si el trabajador trabaja 6 horas, ¿cada cuánto tiempo es recomendable hacer la pausa activa? En ese caso, Rocío, la respuesta es, depende de la actividad que desarrolla. Pero en general te puedo decir que no debes excederte de 1 hora sin una pausa activa. Si estamos en un trabajo constante, cotidiano, que la persona implica digitalizar constantemente, mover más constantemente, nunca te excedes de 1 hora. Ahora, el tema va en esto. La pausa puede ser activa, voluntaria, o puede ser activa, puede ser activa, programada. Te recomiendo las voluntarias. Y le dice a la persona, señor, cada hora, pero si se excede, no se preocupe, haga la pausa apenas se acuerde, y luego regresa a la rutina nuevamente. ¿Por qué? Porque a veces estás tan concentrado en un trabajo que una pausa activa te distorsiona tu concentración, y luego haces tu pausa, regresas y tienes que empezar otra vez a agarrar el ritmo de trabajo. A veces, y te faltaban 10 minutos. Entonces, también hay que dar cierta libertad al trabajador para que haga esa pausa activa. Entonces, si el trabajo dura 6 horas, cada hora lo vas a tener 3 minutos, idealmente 6 minutos, pero 3 minutos suelen ser suficientes. Como te digo, depende de la intensidad del trabajo. Por eso tengo que saber cuántos movimientos repetitivos tiene por minuto, y si tienes malas posturas o usas posturas correctas al momento de trabajar. Con eso se determina y se ajusta esa medida. Luego también nos dicen buenas noches a todos los participantes. Perdón. Mayor información de la maestría en ergonomía y psicología aplicada al trabajo puede escribir al WhatsApp o llevar número. Ok, les han puesto por el chat a dónde contactarse para el tema de información en relación a la maestría. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy sobre el tema del programa. Creo que la universidad se siente muy bien, y estamos todos muy orgullosos sobre el tema del desarrollo de la ergonomía que se está dando ya a gran escala. Hay muchos planes a futuro, y necesitamos más ergónomos en el país. Realmente necesitamos muchos más ergónomos, y no tenemos la cantidad suficiente para poder afrontar las necesidades, sobre todo en la pandemia. Hay un nicho laboral enorme, pero voy yo al tema académico. Se necesitan más ergónomos para desarrollar más actividades en muchas partes del país. Conversé con personas de Trujillo y de Piura, y realmente hay un campo enorme donde se necesitan personas con conocimiento técnico. No es leer un método en internet y aplicarlo, no, es entenderlo y saber cuándo aplicarlo, y cómo, y la variedad que exista. Entonces, y eso se desarrolla. Entonces, con total confianza, igual con la universidad o con mi persona, se pueden contactar si a alguno le interesa tener más información sobre el programa, y con gusto los apoyamos. Y si alguno tiene alguna duda sobre el campo ergonómico, también podemos apoyarlos sin ningún problema. De hecho, hoy en día la clave está en socializar información, porque es un tema muy, muy relevante para todos. Gracias, Malena, a ti. Al contrario, muchas gracias a ti por tu participación. Entonces, claro que sí, Lili. Le deja un favor, si le pueden agregar el correo, sin problema, el correo, sí, sin problema, claro que sí, también les podemos compartir la presentación. Le escriben al señor, en este caso,
Le escriben ¿no está el link del correo, el número telefónico en el chat que han puesto? Y el número telefónico y el del correo de la oficina de la escuela de posgrado, y les envían la presentación y lo que necesiten de información, sin ningún problema. Ningún problema. El esquema siempre va a estar en el tema de la información y que puedan tener todo lo necesario como país, que necesitamos tener un tema de unión muy específica, de compartir y poder socializar este tipo de información para que se pueda difundir. Acá es crear docentes o capacitadores o asesores y en todos los campos o investigadores en el campo de ergonomía para que lo puedan replicar en otras regiones del país y fuera del país. Porque con el apoyo que tenemos de los colegas, Miguel Acevedo, muy conocido, es un catedrático de clase A1, o sea, muy conocido. Elías Zaput, igualmente muy conocido en el campo de ergonomía. Luis Caroca, Carlos Espejo de México, que van a se dar cuenta que ingresan al programa, es una fuente de información y de arte mezclada muy buena. Y de Venezuela, Gisela Blanco, ni de mencionarlo, o sea, todos ellos tienen muchas publicaciones, les cuento. Gisela Blanco maneja temas psicosocial y muy conocido, nos ha apoyado muchas veces y tiene un montón de información, tiene un libro muy bueno, Haciendo visible lo invisible. Es un tema muy bueno para gestión de riesgos psicosociales, se los recomiendo. Y ni hablar del doctor Julio César Nefa, que tiene un montón de publicaciones en gran escala, un conocedor del tema del CIMAT, condiciones y medio ambiente de trabajo, para el manejo. Bueno, en realidad son varios los profesionales que hemos sido, que nos están apoyando en el programa y que sinceramente les estoy muy agradecido, lo digo públicamente, muy agradecido por ese gran apoyo que nos han estado brindando durante todo este tiempo. Y Lucy también fue mi profesora en algún momento, Lucy Novialet desde Francia, que tiene también un conocimiento enorme sobre el tema de diseño, rediseño y usabilidad en el manejo de los procesos. Muy bueno. Y bueno, allá en Perú, conjuntamente con Giselle Sabastizaga, psicóloga, el doctor Leandro Guayanay, epidemiólogo, y María Burday, ergónoma, que desarrollamos las sesiones. Hay invitados, obviamente, en el proceso también adicionalmente y la actividad práctica que se desarrolla. Bueno, muchas gracias a todos por su participación y espero que les haya servido y con toda la confianza, créanme, cuídense un montón. Todavía no han disminuido las estadísticas, pero aún viene otro proceso mucho más grande. Y estén atentos a todo lo que se pueda dar como medida preventiva. Un abrazo grande y muy buenas noches.